Un organismo tiene que comer, respirar, dormir, beber, mantener su temperatura, ejercitarse, descansar, reproducirse, cuidar de sus crías una vez que se reproduce y también, cosa elemental en casi cualquier organismo vivo, tener un hobby. Todo eso para el simple hecho de seguir vivo. Y todas esas actividades ocurren en proporciones particulares, y como hemos visto en los dos videos anteriores, comparamos entre diferentes beneficios que nos pueden proporcionar esas actividades. Quiere decir que a cada situación nosotros le asignamos un valor. Y si nos concentramos en una de ellas, como veremos en unos momentos, es un mundo el poder explicar las probabilidades de ese flujo. Porque ese valor puede ser medido en función del tiempo en que un organismo realice esa actividad. Aquí es cuando entra el tío David Premack, quien nos dejó una joyita para estudiar, analizar, comprender y aplicar a nuestra vida diaria. Él comenta que cualquier actividad de elevada probabilidad puede servir eficazmente para otra actividad que el sujeto no muestre inclinación en realizar. ¡Ja! ¿Cómo es eso? Simple. Una conducta con una alta probabilidad de ocurrencia puede incrementar a otra conducta con una baja probabilidad de ocurrencia. Simple. Para darle ejemplo a esta teoría, nuevamente vamos a utilizar la maravillosa antropomorfización para explicar uno de los tantos experimentos que exponen la teoría del no tan famoso, desgraciadamente, principio de Premack. Weisman y Premack en 1966 permitieron a ratas ingeniosas experimentalmente acceso libre a un tubo para beber agua y a una rueda para correr durante sesiones diarias de 15 minutos dentro de una caja experimental. Mantuvieron a 2 ratas en un programa de privación de agua durante 23 horas, lo que provocó que la conducta de beber fuera más probable que la de correr, para ese grupo en particular, durante la medición de conducta en la condición de línea base. Y en otro grupo se mantuvo a 2 ratas con acceso libre a agua, lo que provocó que la conducta de correr fuera más probable que la de beber durante la misma condición de línea base. Después de haber establecido las probabilidades de línea base para las 2 conductas, correr y beber, o sea, su flujo conductual en plena libertad para los 4 animales, pasaron a la siguiente condición, la famosa contingencia, en las que cada 15 lamidas al tubo de beber producían 5 segundos de acceso a correr en la rueda. Los resultados indican que para las 2 ratas que fueron privadas de agua en línea base, la contingencia beber para correr, de una respuesta de alta probabilidad a una respuesta de baja probabilidad, suprimió la cantidad de beber, lo que indica que la cantidad de beber era suprimida porque al realizarla se les forzaba a las ratas a correr. Para las otras 2 ratas con acceso libre al agua, la contingencia beber para correr, de una respuesta de baja probabilidad a una respuesta de alta probabilidad, aumentó la cantidad de beber. Si entiendes la cruda realidad, es impresionante porque aquellas ratas que tenían acceso a agua en un primer momento, pero que por beber se les forzaba a correr en otro momento, incrementaron su conducta de beber cuando no tenían que hacerlo. Según la lógica, ¿no crees? Y las otras ratas que se les restringió el agua en un primer momento y se les dejaba beber, pero que por ello se les forzaba a correr en otro momento, disminuyeron su ingesta de agua. Si topaste bien la antropomorfización. Pues es como si tuvieran harta sed y aún así no tomaran agua cuando la oportunidad era fácil. En síntesis con este estudio, lo que podemos decir es que ratas que tenían sed no tomaron agua cuando tenían la oportunidad de hacerlo. Y ratas que por querer correr tuvieron que beber primero para poder hacerlo y debido a eso incrementaron su cantidad de ingesta de agua. Y no tenían sed previa, por decirlo de algún modo, a diferencia de las otras ratas. Esto muestra la función que tiene la privación de respuesta, de beber en un diferente contexto. Por lo que la conducta típica de la especie, mejor conocida como respuesta consumatoria, para el organismo puede actuar relativamente como una situación más agradable en un contexto o en una situación desagradable en otro contexto. Y te estarás preguntando, ¿línea base? ¿Respuesta consumatoria? ¿Contingencia? ¿Privación de respuesta? ¿Qué es todo esto?
Bueno, para ser breves y prácticos, la teoría de la respuesta consumatoria asume que las conductas que les son agradables o preferentes de realizar a los organismos son especiales debido a que implican la consumación o completamiento de una secuencia conductual de patrón de acción fija. ¿Qué es un patrón de acción fija? Es un instinto, pero ese término ya nos ocupa tanto y te acostumbrarás en este canal a que nos referimos a los instintos como patrones de acción fija o variables, sea el caso. Ahora, el concepto específico de contingencia viene del discurso psicológico y en particular del análisis experimental de la conducta, y son varios significados, casi todos ellos asociados con las consecuencias que produce la conducta. Pero, para modo práctico, en este canal dejaremos que la definición de contingencia sea la relación del medio ambiente con la conducta y que obviamente se produzcan consecuencias de la misma relación. Causa-efecto. Y como recordarás que estamos hablando de la teoría de la regulación conductual, esta está relacionada con la modificación conductual y por ende la contingencia puede ser utilizada para modificar el comportamiento de algún organismo para que éste pueda implementarlo en su repertorio conductual. Y la privación de respuesta la veremos más adelante, pero no sin antes señalarte que en el estudio del comportamiento se utiliza la palabra respuesta como concepto para la conducta, debido a que la respuesta es la unidad de estudio del comportamiento, y ya que estamos de paso, el estímulo es la unidad mínima del análisis del medio ambiente. Así la relación de estímulo-respuesta te llega de sopetón para entender que este canal es serio con esto de la ciencia del comportamiento. Ahora sí, regresando al principio de Premack, también conocido como el principio de probabilidad diferencial del tío Premack, es necesario que el organismo esté en una situación que le permita elegir qué conducta valora más en realizar. ¿Está bien? Con esto te decimos que el organismo debe tener la misma oportunidad para ejecutar distintas respuestas que se pueden medir en una situación y conocer cuáles son las más preferentes para el dicho organismo. De un modo científico, nosotros lo podemos medir con el tiempo que pase realizando aquella conducta para obtener esa probabilidad. La condición metodológica que permite esa operación se denomina línea base. Para Premack, este procedimiento debe ser una situación de duración limitada donde el sujeto tiene la misma disponibilidad de emisión de todas las respuestas durante todo el tiempo de medición. O sea, una de las reglas de la modificación de conducta utilizando el principio de Premack es la motivación. Porque sin esta, no podrías lograr algo determinado para dirigirte a realizar algo que tienes que realizar. En síntesis, de ahí la regulación conductual. O sea, una de las reglas de la modificación de conducta, utilizando el principio de Premack, es la motivación. Con respecto al incremento o mantenimiento de las conductas que nos agradan realizar o no nos agradan, es importante señalar que son funcionales para que podamos seguir viviendo. A eso le podemos llamar adaptación. Y de ahí depende el valor que le pongamos a esas actividades. Porque ante la necesidad nosotros vamos a determinar si comer o beber es importante o no en un contexto. Si dormir o no en otro contexto. Si leer o no. Si ejercitarse. Si entrenarse. Si reproducirse. Si cuidarse. Etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo eso, tú mismo ya sabrás que se requiere de motivación. Y estos dos términos, motivación y necesidad, siempre se vinculan. Podemos hablar de necesidad como fisiológica o como una falta, una carencia, un déficit, un vacío, una restricción o una privación. Eso provoca un estado de desequilibrio fisiológico en nosotros, que es lo que hace que la motivación actúe a equilibrarla. Pero al ser todas de carácter biológico, la necesidad se hace inherente al ser vivo, aunque en algunos casos sea muy difícil saber qué es necesario para alguien y en algunas ocasiones para nosotros mismos. De ahí que en muchas ocasiones no acomodamos nuestro flujo conductual y procrastinamos las actividades, ocupaciones o situaciones que nosotros tenemos o debemos realizar. Por eso, con motivación y con ayuda de procedimientos de uso frecuente como el principio de Premack, forjará como el metal en ti la disciplina. Y este es el tercer factor para ser un buen ciudadano, un buen estudiante, un buen camarada, un buen profesionista, un buen trabajador, un buen investigador, un buen compañero, un héroe entre los demás.
Te preguntarás cuáles fueron los dos primeros factores. Bueno, sin tanta explicación, son el análisis como primer factor, la crítica como segundo, y ahora ya lo sabes, la disciplina es la que completa esa tríada. Y si no me crees, bueno, no lo digo yo. Empieza a observar a tu alrededor, a esas personas que tienen esos elementos, y compáralos con quienes no los tienen. Y descubrirás que son los que tienen mejores oportunidades de no solo vivir, sino de disfrutar su vida. Esta tríada es garantía. Así es la ciencia. Así es la persona que cambia su comportamiento por un fundamento para ser funcional a la sociedad y que esta misma dependa de ese individuo para ser un mejor lugar en donde vivir. Con todo lo visto hoy se entiende que los organismos le dan un valor a sus acciones y eso puede funcionar para trazar la importancia que les tienen y poder realizarlas. Así es como nos vamos enterando de lo que es importante para las personas y que también son incongruentes con lo que quieren, desean o anhelan. Por lo que hacen, se dedican o se enfocan en realidad. Una vez más, la ciencia nos muestra la cruda realidad, pero necesaria. Una vez más, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Una cosa es lo que se quiere y otra cosa es lo que se puede. Por eso la motivación de cada individuo dependerá directamente de su interacción con el medio ambiente en el que se desenvuelva. Oye, pero no entendí eso de las ratas. ¿Por qué siempre tenemos que ver con ejemplos de las ratas? O sea, del principio solo aplica a ratas, a que me chocan las ratas y nada más escucho de ellas y me da asco y por eso dejo de poner atención por las ratas. Está bien. Comprendo tu limitación y sé que será difícil hablar de titanes excéntricos o Ackermans. Entonces vamos a explicarlo con animales humanos. Es como decir, lo vamos a ver con palitos y bolitas. Pero como ya no nos da tiempo, lo veremos para el siguiente video. Mientras, dinos tu héroe sin disciplina. Si estuvieras una hora conmigo, ¿preferirías leer un libro de tu elección o estarías en tu celular viendo redes sociales? Si te gustó el video, háznoslo saber. Si no, también. Recuerda que la crítica es una herramienta muy importante en nuestra sociedad. Por eso te recomendamos que compartas este video que es conocimiento porque recuerda, el conocimiento se comparte.